sí. Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes, oyentes de Radio Caput. Esto es Hasta que todo sea como lo soñamos. Mi nombre es Ricardo Capdevila. Y hoy arrancamos el programa con una noticia que pasó a la inmortalidad nuestro Indio Solari. Lo recuerdo en una frase de que el futuro ya está con nosotros. El futuro ya llegó. Y desgraciadamente no es lo que esperábamos, no es la utopía que esperábamos, sino que es un padecimiento distópico el que estamos viviendo. A la reflexión de hoy la titulo Sumisión. La derecha nos quiere sumisos, el gobierno nos quiere sumisos, Milei nos quiere sumisos. La Bullrich también nos quiere sumisos. Pero están Lamelas, que nos quiere sumisos. Peter Thiel nos quiere sumisos. Y tiene herramientas para hacerlo. El gran capital nos quiere sumisos. Y yo le respondo, yo, una hormiga para semejantes enemigos, les respondo. Somos argentinos, estamos curtidos. A esa amenaza, sugerencia, imposición, le respondo con rebeldía, con pasión, con acción, con carácter, con valentía, con una historia de haber superado situaciones difíciles. Si no, pregúntenles a madres y abuelas de Plaza de Mayo. Pregúntenles a las mujeres que se manifestaron esta semana en Plaza Congreso y que vienen reclamando hace 10 años por ni una menos. O a los estudiantes que reclaman por el presupuesto de la universidad. O a los jubilados a quienes acompañamos miércoles a miércoles en Plaza Congreso. Pero como dicen las mujeres, el miedo se convirtió en alas. Y cuídense, cuídense. Vamos con el video número 1 de la vista de Plaza Congreso, pero no solamente de Plaza Congreso, sino de las plazas del país por este 3J de ni una menos. Lo que está pasando en Albania es... Bueno, hay una confusión de videos, pero puede ser... Listo. Bueno, a ver, es una plaza repleta de gente, pero no es solamente la Plaza Congreso. Bueno, hemos tenido un problema de caracterización de los videos. Hemos tenido una caracterización de los videos confusa, pero vamos a ir
con el video número 2 del padre Paco, en donde este miércoles pasado, aprovechando que la manifestación de 3J de las mujeres de Ni Una Menos era a la tarde, ellos se autoconvocaron, un grupo de jubilados, los más confrontativos, se convocaron a las 9 de la mañana para dar la vuelta a la plaza, perdón, la vuelta al Congreso, que es la consigna original que después, con los corralitos que nos hicieron, fuimos a la Plaza Congreso a dar la vuelta. Pero la convocatoria original era para dar la vuelta al edificio del Congreso. Ellos lo hicieron a las 9 de la mañana. Vean cómo empujaba la policía al padre Paco. ¡Fuera, Yuta, fuera! ¡Fuera, Yuta, fuera! ¡Fuera! ¡Un periodista! ¡Qué feo debe ser! ¡Llegar a un jubilado para poder comer! ¡Qué feo! Estoy laburando. Para poder comer. ¡Qué feo debe ser! ¡Llegar a un jubilado! ¡Se está cagando de hambre los jubilados! ¡Mirá! Bueno, y también tenemos a las madres, en donde el grupo de activismo de justicia o poder judicial agregó un nuevo miembro a la ronda de los miércoles, que no sé si estará todos los miércoles, pero en esta oportunidad se sumó y quisimos tenerla presente en esta última ronda del 3 de junio. Vamos. Alerta que están vivos todos los ideales de los desaparecidos. Alerta que están vivos todos los ideales de los desaparecidos. Bueno, nos faltó el video de la plaza de Ni Una Menos, que desbordó por todos lados. Realmente en las redes circularon bastantes presencias de ese dron. Pero bueno, quería caracterizar porque también no solamente fue en Plaza Congreso, sino que fueron otras plazas del país en donde desbordó la convocatoria. Por eso, a la sumisión que nos tratan de imponer, les respondemos en las calles con rebeldía. Por eso pedimos que terminen con la criminalización de la protesta. Los cortes de calle, los piquetes, los hace la policía, no los hace la gente, no los hace los que reclamamos. Acérquense los miércoles y van a ver una Plaza Congreso totalmente vallada. Ninguna calle lindante al edificio del Congreso se puede transitar caminando. Ninguna. Hay piquetes hechos por vallas de los policías con policías que solamente acceden quienes tienen que acceder a esa cuadra. Realmente, o al Congreso, al edificio del Congreso, que entran con credencial. Pero el piquete lo hacen la policía con el Ministerio de Seguridad de Nación y de la Ciudad de Buenos Aires con Jorgito Macri. Hoy el problema, y mi desazón y mi bronca, porque alguien me comentó a propósito de esto, que yo los programas que estoy haciendo
demuestro o manifiesto mucha bronca. ¿Y qué quieren que les diga? Trato de transmitir la realidad. No les puedo fingir demencia. Realmente trato de empatizar con la realidad que vive el ciudadano común. Y es de bronca. Pero volviendo a la editorial, mi bronca está en la falta de representación de todos nosotros los argentinos, que seguimos en las calles y una dirigencia que hoy se preocupa por los cargos y de su propia sustentabilidad para no perder los beneficios de una vida cómoda. Porque los legisladores no tienen los padecimientos de la gente común. No les faltan los remedios. No les falta para comer y llegar a fin de mes. Pero solamente se quedan en un discurso, en alguna oportunidad que tienen la posibilidad de que un medio los escuche. Pero yo no veo ninguna medida, que realmente la hagan pensando en el ciudadano al que representan. Si hay que modificar la democracia, hagamos algo para modificarla. Yo estoy de acuerdo, pero hagamos algo. Manifiéstense para, de alguna manera, justificar que nos están representando. Si no, le vamos a dar razón a los que dicen que se vayan todos. Porque ni siquiera a quienes votamos hacen algo para representarnos. Hoy si tuviera que votar, voto en blanco. Pero creo que ese voto en blanco va a ganar las próximas elecciones. Ya que el candidato a presidente que estaría dispuesto a votar, no sé si tendrá el coraje de enfrentar al enemigo con medidas revolucionarias, porque evidentemente nuestro próximo gobierno tiene que ser revolucionario para reparar el daño que hizo este muñeco que tenemos de presidente, con toda su caterva de empresarios, con toda su caterva de cipayos argentinos vendepatria. Pero también se están sumando quienes quieren venir a saquear la Argentina desde adentro, como los Peter Thiel, como los Dante Gedel, y no Gödel, Dante Gedel, que quieren venir a la Argentina para saquearla desde adentro. Vamos a ir ahora... No vamos a ir con el video 3. No. Vamos a esperar un poquito para el Nepajul. El campo popular está atomizado, incluso infiltrado por dirigentes nefastos que abren kiosquitos del 1 o 2% de votos para arrestar a una fuerza opositora. No es su intención ganar, saben que no lo pueden hacer, ni desfigurar siquiera. Solo reciben dineros para comer de ese 1 o 2%. En esta categoría tenemos a históricos como Randazzo o a Moreno. Este es uno de los síntomas de degradación de esta democracia. Y reconozco que esta democracia y su sistema es la única herramienta que tiene el campo popular para acceder hoy al poder. Hoy, acceder al poder
tiene un costo de visibilización, un costo de publicidad, un costo de instalación del candidato que requiere de mucho capital, de mucho dinero. Y quien termina financiando es quien realmente gobierna. Por eso al campo popular le cuesta tanto hoy visibilizar a un candidato genuino del campo popular. Hay otros más ambiciosos que en nombre de la unidad y con presupuesto de poderes en la sombra funcionan como mercenarios del financista. Y en esta categoría están Sergio Massa, Uñac, pero se podrían sumar Dante Gedel o Galperín, ya que ellos tienen dinero, pero no pondrían de la suya para acceder al poder. Luego tenemos a dirigentes que les falta gestión, como Máximo Kirchner o Juancito Grabois, a quien estimo mucho. Y en las últimas PASO, voté por él antes que por Massa. Aunque en el caso de Máximo, necesitaría que primero me aclare su vinculación con Massa, su alineamiento ante lo ideológico. Por último, tenemos a dos exponentes más representativos del campo popular, como Cristina Fernández y Axel Kicillof. Cristina está injustamente presa, pero su formación y su respeto por las instituciones, que ya nadie respeta, la hicieron allanarse a esa situación que la tiene encerrada y proscripta. Pero antes de estarlo, nos propuso tomar el bastón de mariscal, cosa que fue entendida por la ciudadanía, o al menos por muchos sectores del campo popular, como que ella cedía el lugar. No iba a ser, no se iba a proponer. Pero en mi caso no entendí que era para Máximo Kirchner o para quien ella señale con la lapicera. Porque quien se somete a un poder judicial mafioso con pena de reclusión, excluyéndose como candidata, no puede conducir el proceso, no puede conducir al campo popular. Alguien que se allana a una justicia mafiosa no puede conducir al campo popular, que hoy necesita un liderazgo revolucionario. Por último, Axel Kicillof, único candidato que por ahora puede aspirar a la presidencia desde el campo popular y que está trabajando duro para eso, mostrando gestión en la provincia más grande del país, con un 40% del electorado. Axel, hoy en la gestión, tendría que atraer a muchos de los votantes defraudados por la política partidaria, confrontando no solo con la dialéctica y mensajes, sino con medidas concretas, y que las hace para la provincia de Buenos Aires, no me cabe duda, y está haciendo todos los esfuerzos, pero yo creo que para atraer al electorado que está defraudado, necesita gestos mucho más potentes. Como por ejemplo, encarar las obras del Canal Magdalena. O tomar posesión
de las terminales del puerto de Quequén que quedaron sin concesión, que se venció la concesión y que las vienen prorrogando con funcionarios interventores, pero la provincia debería gestionar las terminales directamente, como se quiso hacer con Vicentín. Y de esa manera tener puertos testigos para saber qué es lo que realmente se exporta. Y que no lo manejen las privadas como lo hacen en el río Paraná. La Asamblea del Puerto de Quequén viene insistiendo con este tema hace mucho tiempo. Incluso hicimos una bicicleteada a principios de este año para visibilizar el tema de las terminales. Pero volviendo a Axel, hoy creo que su mayor problema es que necesita que lo financien. Y su distancia con Cristina no es ideológica, sino que es Máximo Kirchner, que por una cuestión de hijo natural de Cristina, ella debe apoyar, aunque la ambición de Máximo es más alejada que la del campo popular. Cambiando de tema, el miércoles, en una mesa en la Casa de Madres, en la previa de la marcha de Ni Una Menos, en un cambio de palabras, charlando con Sergio de la Calle, nos preguntó a los que estábamos en la mesa, a propósito éramos del grupo Justicia o Poder Judicial, viene, pero nos chicanea preguntándonos, ¿justicia o poder judicial? Y la mayoría respondimos justicia, como es el motivo por el cual nos pusimos el nombre al grupo. Pero el más longevo del grupo, de los que estábamos en la mesa, respondió ni con uno ni con otro, sino que respondió revolución. Y realmente nos dejó pensando a todos, porque sin revolución no habrá justicia. Y la revolución no es a los tiros solamente, ¿eh? La revolución se puede hacer con medidas que un gobierno con coraje deberá enfrentar al enemigo que tenemos hoy enquistado en el poder interno de nuestra nación. Sea en el gobierno, sea en los poderes intermedios. Pero que, como dijo Cristina, el gobierno solo maneja el 25% del poder. Con lo cual, la ciudadanía deberá salir a la calle y respaldar a ese liderazgo revolucionario que tiene que llegar en el 2027. El nombramiento de jueces de ayer jueves nos da la razón, que es que necesitamos esa revolución para recuperar la justicia. La casta judicial, mafiosa, está acordando quién nos juzgará en un futuro. Por impulso de un tal Bautista Máiquez, hoy ministro de Justicia, que estuvo en Lago Escondido y propuso conseguir una facturita trucha para justificar el viaje en un vuelo privado. Ese muñeco mafioso, hijo de Carlos Máiquez,
también acaba de renovar su cargo. Ese muñeco es el que de alguna manera está nombrando jueces y muestran una interna estúpida con Pato Bullrich de que se resiste a poner o que se resiste a sacar, perdón, una postulante que era parienta de un periodista de La Nación. Es todo un show, una pantomima para distraernos, pero todos los pliegos fueron elegidos por este Bautista Máiquez, que recibió órdenes en Lago Escondido de Clarín y del poder extranjero. Ahora vamos a ir con un video del mercenario periodista Majul, en donde se queja de las operaciones mediáticas con la justicia. Qué doble vara, ¿no? Cuando él fue partícipe de las operaciones contra Cristina en el Lawfare. Vamos a escucharlo ahora quejándose. Carlos Máiquez, el padre del ministro. Bueno. Bueno, muy complejo esto, pero hay que empezar por decir esto. Desde hace unos años, la colaboración entre el Poder Judicial y los medios en general permitieron descubrir casos de corrupción de altísimo impacto. Voy a empezar por Brasil, para no referirme específicamente en la Argentina. Voy a empezar por el Lavallato. Y les recomiendo que miren una serie que todavía para mí tiene mucha vigencia, que se llama El Mecanismo. Esa colaboración entre periodismo y jueces y fiscales en dar información aceleraba las investigaciones y las ponía sobre la mesa. Cuando la información y la investigación es falsa, tarde o temprano se va a descubrir que la investigación y la información es falsa. Al mismo tiempo, lo que está diciendo el camarista Máiquez, y yo creo que es lo que piensa el presidente Milei también, lo voy a poner en estos términos, espero que se entienda, es que hay una especie de mesa judicial y periodística de la que algunos medios y jueces y fiscales se retroalimentan para perjudicar políticamente, en este caso, a algunos funcionarios del gobierno de Milei. Para mí, siempre y en todo lugar hay que separar la paja del trigo. Operaciones hay, operaciones hay. Operaciones hubo desde hace muchos años que perjudicaron o fueron en contra de diferentes gobiernos o de diferentes personas o que fueron utilizadas por los oficialismos en connivencia con el Poder Judicial para perjudicar a críticos de la oposición o incluso a periodistas también. Lo que hay que hacer es separar la paja del trigo. Este llamado ético de Carlos Máiquez está en el borde de amedrentar a funcionarios judiciales y a periodistas para que no intercambien información. Y a mí esto no me parece bien. Sí me parecen mal las operaciones. Que las operaciones caigan por su propio peso es una cuestión de tiempo. Pero cuidado con este tipo de proyectos. Yo personalmente, aunque no le interese a nadie, no estoy de acuerdo. 12 del mediodía, 21 minutos. Sube la temperatura en Buenos Aires, 16,2 es la actual. Bueno, tenemos un tema que últimamente estoy escuchando, que en Argentina no puede crecer con un riesgo país de 1000 puntos básicos. Como si esto fuera, no sé, una limitación de fortaleza de los individuos o una cosa así. Yo creo que Argentina no puede crecer si su población no se alimenta.
no se educa o no tiene salud. La calificación de riesgo de país es un número de sometimiento, es un número que ponen los mercados. ¿En base a qué es el riesgo? ¿A que si sos más comunista o menos comunista? ¿Si sos del campo popular o no lo sos? ¿Si me gusta el color de pelo? Los que quieran venir a invertir para fugarla, que no vengan. No necesitamos inversiones de bicicleta financiera. El que quiera venir a invertir para lograr una renta sustentable será bienvenido. Pero esos capitales golondrina hay que bajarlos con un hondazo. No me interesa que se lleven la riqueza nuestra y la fuguen. La riqueza la producen los argentinos. El capital es un instrumento más para crecer, pero la riqueza no viene del capital. La riqueza viene del esfuerzo y también, en muchos casos, del producto que tiene la tierra, como el petróleo, el litio, que se lo llevan pagando migajas. Nos vienen a saquear. Las inversiones que hacen estos capitalistas las amortizan en 1 o 2 años. Primero, con la subfacturación. Segundo, exportan lo que ellos dicen exportar. No hay ningún control de lo que exportan. Con lo cual, ¿qué es lo que pagan? Lo que ellos quieren. El crecimiento con inversiones sustentables también será para nosotros. Los vulnerables, los desposeídos, los adultos mayores, los discapacitados, los sin trabajo, los sin techo, los que queremos un país para todos, no para unos pocos como quieren quienes nos están gobernando. Para ver un dato del uso del Fondo de Garantía y Sustentabilidad que nuestro ministro de Economía, el ciclista Toto Caputo, lo usa para timbear. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que controla el ministro Toto Caputo, aumentó la tenencia de acciones en varias empresas, pero una en particular, BYMA, B-Y-M-A, con un salto que fue descomunal en la inversión. No fue una suba más dentro de esa bicicleta financiera, rally financiero, como le llaman. Fue una columna que se escapó del gráfico directamente. La cartera del FGS muestra que BYMA pasó de tener 25 millones y medio en acciones en el 2023 a, escuchen bien, 516 millones y medio en 2025. El aumento fue de 1928%, casi 20 veces. En un gobierno que se proclama enemigo de la intervención estatal, el Estado terminó entrando mucho más fuerte en el corazón del mercado de capitales. El BYMA es una institución
privada que en su creación tuvo un rol fundamental. ¿Quién? Nicky Caputo, primo del ministro. De hecho, ambos estuvieron copa de champán mediante en su lanzamiento en el apogeo del macrismo. El contraste de la inversión del FGS en Vima con el resto de empresas hace más evidente la desmesura del movimiento. En el Banco Galicia, la suba de tenencias fue del 30%. En Pampa Holding de Marcelo Midlin, apenas el 1,3%. Y en el Banco Macro de Jorge Brito, el 3,4%. ¿Qué hay detrás de la estatización de grandes empresas que empuja Caputo con el ANSES? Pero en otra casualidad notable, el Central Puerto de Nicky Caputo y el FGS decidió aumentar su participación un 155%, mientras que Loma Negra creció 47%, en Cresud un 27%, en IRSA un 17% y en BBVA Argentina, el banco, un 3,6%. Ninguna apuesta de Escolazo se acercó al de Vima. La sospecha no aparece en el vacío. Se reveló a comienzos del 25 un movimiento que tuvo todos los contornos de una maniobra financiera con información insidiosa o utilización de esa información por parte de quienes manejan el fondo y el gobierno. Hubo un inusual y desproporcionado interés por las acciones de Vima justo antes de que el gobierno liberara el reparto de 120.000 millones en dividendos de la Caja de Valores. Vima posee el 99,97% de la Caja de Valores. No hay casualidades. Era una forma de hacerse de efectivo muy fácil y solamente quienes tenían los datos. Ahora, ¿eso benefició al FGS? Tendremos que consultar el crecimiento patrimonial que debería haber tenido. El 31 de diciembre, en medio de los festejos de fin de año, Milei y Caputo eliminaron una restricción vigente durante medio siglo que limitaba esa distribución de dividendos. El papel ya venía moviéndose con una intensidad poco habitual. Y para terminar esta mala noticia, o esperemos que sea buena para el FGS, yo no tengo muchas esperanzas. Evidencia que el Fondo de Jubilados, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, el ciclista Toto Caputo lo usa para la timba con beneficios personales. Y ahora vamos a ir a un tema internacional. En Colombia hubo una elección en donde, antes de ir a Colombia, tenemos
una efeméride que celebrar en este espíritu de sumisión que el gobierno nos quiere instalar. Tenemos que recordar a Punta Quebracho. El 4 de junio de 1846, en la batalla de Punta Quebracho, una página épica de la historia que la mayoría de los gobiernos han preferido sepultarla en el baúl del olvido. En esa zona, Punta Quebracho, del río Paraná, se caracteriza por un recodo que presenta un canal angosto y altas barrancas, geografía perfecta para concretar la batalla contra la flota anglo-francesa, que ese 20 de noviembre de 1845 se celebró la batalla que perdimos, pero que en base a esa batalla se le puso la fecha a la soberanía. La más poderosa flota anglo-francesa que volvía de ese periplo que había hecho por el río Paraná y que pretendía llegar al río de la Plata, Lucio B. Mansilla, recuperado de las heridas sufridas en noviembre del 45 en la vuelta de Obligado, con las órdenes de Juan Manuel de Rosas y sus tropas de la Confederación, emplazaron 16 cañones y sus disparos hunden y producen muy serias averías a la flota enemiga. La misma, en un canal tan angosto, no podían colocarse en línea de combate, y también el avance fue impedido porque se volvieron a poner las cadenas que se habían puesto en la ida en vuelta de Obligado. Ahí es que se rindieron la famosa flota anglo-francesa, capitularon un día después los almirantes Charles Hotman de la flota británica y Louis François de la flota francesa. Firmaron el acta de rendición con 3 puntos fundamentales. Reconocieron que los ríos Paraná y Uruguay pertenecían a la Confederación y no podían navegar o comercializar sin autorización. 2. Obligación de levantar el bloqueo que ejercían en el Río de la Plata y restituir los buques que se habían apoderado y la isla Martín García. 3. Se les permitió retirarse con sus buques, aunque con las bajantes en el río Paraná todavía se pueden observar algunos restos del casco de la fragata HMS Dolphin, hundida en la batalla de Punta Quebracho. Este día nos interpela y esencialmente nos desafía a seguir haciendo honor a aquellos patriotas, a seguir la lucha por la soberanía. Hasta la victoria siempre venceremos, y a la reflexión de hoy le digo, la sumisión va a tener que esperar. No nos vamos a rendir los argentinos, ni nos vamos a someter. Seguiremos luchando por nuestra patria liberada. Y ahora sí, vamos a la actualidad en Colombia, en donde Gustavo Petro nos envía una carta y que dice así: ayer fui atacado personalmente por el candidato Abelardo y debo defenderme.
No he robado un solo peso del erario ni cometido ningún delito. Se me promete la cárcel solo por mi posición política progresista en favor del pueblo. Tiene mucha relación con Cristina Presa. Esto pasa porque el proyecto detrás de Abelardo es el mismo que estuvo detrás de Uribe, que ya lo apoya. El fascismo mafioso que ha gobernado en Colombia. Todo pueblo tiene la obligación moral ante la humanidad de derrotar al fascismo. Lo que dejó el fascismo allí donde ha gobernado es el holocausto. Holocausto en Europa, holocausto en China, holocausto en Chile, Uruguay y Argentina. Holocausto en Colombia, porque fue el fascismo el que gobernó Colombia en la época de Laureano y Ospina, y luego con la gobernanza de los paramilitares que dejaron 200.000 muertos. Yo me levanté con mis palabras públicas contra ellos y sin un arma los derroté. Por eso soy presidente. Y ahora hablan de venganza cuando creen que pueden volver al poder. Destripar al progresismo y encarcelar, que en realidad significa asesinar a su dirigente. Sé de la cantidad de votos que compraron a manos llenas, 150.000 y 200.000 pesos el voto. Sé que buscan la desbandada y alistan los cuchillos y los colmillos. Sé de las debilidades de la campaña progresista. Pero vamos a ganar y derrotar al fascismo. Abelardo nació en Córdoba y yo también. Es de familia terrateniente y defensor del paramilitarismo. Y yo soy hijo de campesinos y medianos productores del agro. Miren el resultado electoral. Fue derrotado estrundosamente en el pueblo donde nació, Sahagún. Y fue derrotado estrundosamente en toda Córdoba, su departamento. Será porque lo conocen. 360.000 votos en contra, 260.000 el que obtuvo. Fue derrotado en todo el Caribe colombiano. ¿Por qué? Porque en su pueblo lo conocen y saben lo que pasaría si un fascista defensor del paramilitarismo llega al poder. Así que tengo la obligación moral con la humanidad y con la historia y la vida de Colombia de derrotar al fascismo mafioso. Llamo a toda persona demócrata a defender la democracia contra la muerte que se avecina. Una enorme alianza por la vida sin exclusiones. Se necesitan 3 millones de votos más. Yo necesitaba esa cantidad cuando saqué menos votos que Cepeda en la primera vuelta y me superaban los votos. Mucho más que ahora de los que no me quieran. A toda la juventud de Colombia les digo que junto al progresismo será la juventud y la gente de los campos y el liderazgo popular los que serán enfrentados con violencia. Las mafias armadas ya han hecho eso recientemente. Volverán al ejército y la policía de hace 5 años. Los Agujas y los Vargas están listos.
Deshonrar el uniforme es su tarea. Por eso a la juventud toda le digo, es la hora de salir a votar en masa como nunca antes. A defender la vida propia. Ahora el voto es para defender la vida propia y de los hijos e hijas. Yo tomaré mis propias decisiones. Tenemos una tarea por humanidad y la vida. Si el corazón del mundo es tomado por los espectros de la muerte, como en el pasado, muere la esperanza del mundo. Colombia es el corazón del mundo y el país de la belleza y debe ser el faro brillante de la esperanza del mundo. Esa es la misión del pueblo colombiano. Yo logré el avance social más importante de la historia del pueblo todo. Por 150.000 pesos no vendan los avances logrados. No los pierdan tontamente. Hay que pedir más avances y no entregarlos por un plato de lentejas. Si los tigres vinieran realmente a Colombia, matarían las especies vivas que hay y a los seres humanos. No seamos tontos. No necesitamos extranjeros que no viven en el país, sino en Miami y en Italia. No piensan sino en venganza, como los esquifos italianos, y en la codicia para sí mismos. Vamos a dar la batalla por la vida y la historia libertaria de Colombia. Aquí no se rinde nadie. Aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente. Hasta acá la carta de Petro en Colombia. Necesitan el apoyo de los referentes del campo popular de toda la patria grande. Esperemos que tengan las agallas, los colombianos, de confrontar con ese poder que quiere saquearlos. Y ahora les propongo una mirada a Albania, que la rebeldía llevó a los ciudadanos a protestar por un emprendimiento de la hija de Trump en una isla. Observen ustedes cómo vulneran los derechos de las personas en esa isla. Escuchen el video. Lo que está pasando en Albania es tremendo. Incendiaron la casa del presidente por concederle a la hija de Trump un permiso para construir un hotel de lujo en una isla protegida. La hija de Trump contó el hecho de la siguiente manera. I'm working on an incredible project with my husband in the Mediterranean. It's massive in scale. I think that's an understatement. Can you explain? Yes, it is. There's no power on this island. You're building everything from scratch. Correct? Well, it's an unbelievable, beautiful 1,400 hectare private island in the middle of the Mediterranean. For me, despite the scale of it, we not only the islands, but we have 5 miles of beachfront directly across from the island. This beautiful peninsula with a lagoon on one side, the ocean on the other. La isla es propiedad de Albania y por ende de los ciudadanos de Albania. La isla es un territorio protegido con especies en peligro de extinción. El primer ministro de Albania cambió la ley para que la hija de Trump pudiera construir un hotel de lujo allá. Ahora hay más de 300.000 personas paralizando la capital de Albania protestando contra esto. Esta gente, Trump, su hija, los sionistas, son los verdaderos depredadores y parásitos del sistema global. Van colonizando el planeta entero. Van adueñándose de tierras que no les pertenecen. No tenemos que dejarlos. Muy bien lo del pueblo albanés. Bueno, más o menos como acá. Joe Lewis compró ilegalmente terrenos en Lago Escondido y hoy lo tiene como un coto de casa propio. No deja de entrar
si no es pidiéndole permiso. Tiene una patota que cuida todos sus accesos. Pero lagos escondidos en el país hay unos cuantos. No es solamente el lago escondido. El lago escondido llegó a visibilizarse. Hoy en día hay hasta caminos cortados para que no accedan a propiedades. Y Peter Thiel tiene muchos desarrollos de ciudades que son países con leyes propias. Así que vamos a tener que cuidarnos, pero como lo último que vamos a pensar es en la sumisión, no les va a salir barato. Para cerrar, quiero agradecer a esta querida radio que nos da la posibilidad de expresarnos y, como cada semana, los viernes, dejar este cachito de reflexión. Y quiero agradecer a Juan Martín Ramos Padilla, su director, a Jorge Pardés, Tatiana Ibarra y Nacho Sábato, y a quien opera los controles, a Martín Loza. Y me despido de ustedes hasta el próximo viernes a las 15 horas, con un recordatorio. Hoy se va a hacer una reunión, una misa ricotera a las 18 horas en Plaza de Mayo, y nos despedimos recordando al indio. Hasta el viernes próximo.